Hola a todos, soy Juan Pablo y en esta edición de entrevistas en Hotbox estoy con Hugo Guajardo, abogado canábico. Vamos a hablar el día de hoy sobre mitos y realidades, si ya es legal o no es legal esta hermosa planta de la que somos tan fans. ¿Cómo ves, Hugo? ¿Ya es legal o no es legal? Pues primeramente muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Es hermoso aquí su estudio y la energía que tienen. Y pues sí, ya hay cosas que se pueden hacer legalmente y desgraciadamente sigue habiendo como tipos en el Código Penal donde la autoridad puede encuadrar ciertas conductas todavía como narcotráfico y cosas así, ¿no? Entonces, por eso está en ese limbo de mitos y realidades, pero también por eso estamos aquí, ¿no? Para decirles a cada uno de ustedes en el auditorio, pues cuáles son las cosas que ya se pueden hacer, que hay personas mexicanas que ya las están haciendo de forma legal. Eso significa que ustedes también podrían hacerlo y ahorita les vamos a decir cómo y también decirles que todavía no se está logrando, ¿no? Para que la gente pues conozca los avances, porque pues ya saben que en materia legislativa pues no existe un marco regulatorio claro, ¿no? Puras cositas por aquí, por allá, pero pues por eso son mitos y realidades esto. Ok. Bueno, empecemos entonces por yo como consumidor de cannabis, y yo por el hecho de existir no he hecho ningún trámite ni nada. ¿Qué sí puedo hacer entonces ahorita? En teoría puedes portar hasta 5 gramos de cannabis, ¿no? Es como la excluyente de criminalidad que hay. Y en tu defensa, al momento de que haya una detención, puedes manifestar que hay una declaratoria general de inconstitucionalidad, la 01-2018, que establece precisamente, da efectos erga omnes, es una palabra en latín que significa que son efectos generales, que no se necesita interponer un amparo para que tenga efectos esta declaratoria general de inconstitucionalidad. Entonces tú puedes citarla al momento que la autoridad te detiene y debería ser suficiente. Esa es la realidad, debería ser suficiente para que el acto de autoridad ya no prosiga. Es decir, en ese momento la gente lo podría detener, ¿no? Entonces, obviamente recomendamos al auditorio que tú tienes que hagan esto, ¿no? Ya si están en esa situación apremiante, que obviamente hay que buscar evitar estar en esa situación. Y ahorita también les vamos a decir cómo pueden ir haciendo esto, ¿no? Pero si ya estás ahí y no tienes una licencia, no tienes un proceso de amparo, no tienes una solicitud presentada ante COFEPRIS, pues lo que tienes que hacer es citar la declaratoria general de inconstitucionalidad y decir que ya la Suprema Corte en pleno decidió que hay efectos generales para que cualquier persona en territorio nacional, ni siquiera tienes que ser mexicano, puede ser un extranjero que anda en territorio nacional, puede ya transportar, poseer, cultivar, sembrar cannabis de forma legal, porque lo dice la declaratoria, siempre y cuando sea para su autoconsumo. Ok, entonces si es para mi autoconsumo, puedo traer hasta mis 5 gramitos. Y puedo también, entonces, puedo fumar en mi casa, ¿no? Evidentemente. Y hay algo de esa declaratoria que es un poco más controversial, mencionarlo aquí. También yo recuerdo que la leí y el párrafo 93 especifica, cómo se puede consumir cannabis en lugares que no sea tu casa. Hay unos lineamientos que recuerdo que ahí se mencionan en específico, que no se puede fumar en frente de menores de edad, ni de mujeres embarazadas, ni espacios públicos. Espacios públicos, ok, ni utilizar maquinaria pesada mientras se está consumiendo, o se está bajo los efectos de la planta. ¿Es correcto esto? ¿Cómo se está interpretando esta parte? Sí, justo como tú lo dijiste, son las limitaciones únicas en apariencia, ¿no? Porque precisamente como no hay un marco regulatorio claro, simplemente han puesto estas limitaciones, salvo la parte de espacios públicos, porque justamente fuera de cámara estábamos hablando de la necesidad de que haya espacios públicos seguros, donde se puedan ejercitar acciones relativas a la planta, tanto para su cultivo como para su consumo.
pues también es cierto que debe de existir pues un respeto hacia la gente que no es consumidora, ¿no? Como lo existe con el tabaco. Entonces creo que también ahí sí es una cuestión, hablando de espacios públicos, nada más ahí, que sí tenemos que sentarnos a negociar de alguna manera con gobierno, ¿no? Si fuera un plano ideal eso, ¿no? Sabemos que con gobierno el diálogo no sirve pues prácticamente para nada, ¿no? Pero si realmente sirviera, pues sería lo ideal, ¿no? Que hubiera espacios donde se pudiera y otra vez espacios donde no, como funciona a lo mejor con el tabaco, y obviamente en lugares privados como tu coche, tu casa, ¿no? O la casa de alguien que fuma o que consume o que no tiene ningún problema, pues también no debería de existir. Ok, olvidé ahí mencionar también personas que no autoricen, que se nieguen expresamente a tu consumo. O sea, en teoría, si tú estás consumiendo, no en un espacio público, pero pues a lo mejor es que ya con ya con la nueva regulación de tabaco, aunque no aplica para cannabis, pues habemos muchos que sobreentendemos que se podría aplicar igualmente para cannabis. Pues se limita mucho el consumo en playas, como dices tú, espacios públicos, alrededor de centros educativos. Pero pues digamos que estamos, no sé, por decir algo, y corrígeme si estoy mal, caminando por la calle y me mantengo alejado de toda la gente mientras me estoy echando mi porrito. Para que no tenga que pedir la autorización y no esté cerca de niños. En teoría, ¿eso se puede o no se puede? En teoría no se puede, pero precisamente con lo que estamos hablando, ya hay lugares donde se está permitiendo por los mismos vacíos legales que hay, y como no se prohíbe expresamente que se pueda hacer, o sea, al final que no haya una prohibición expresa permite que la gente lo pueda hacer, como ustedes saben que lo han logrado en Oaxaca y en otros lugares, pero al final a nivel federal sigue existiendo pues estas prohibiciones implícitas de que te dan a entender que no puedes hacerlo, o que si lo haces puedes tener una sanción, o vas a tener una sanción derivado de esa conducta, que también ahorita lo platicamos. Esa sanción regularmente pues consiste en una multa administrativa del mismo municipio o policía que hace la detención, o a veces ya lo tipifican en la cuestión penal y trasladan a la persona como si fuese un delito a nivel federal, porque precisamente sí lo es, ¿no? O sea, es posible hacer eso. Y también está la otra opción que pues la gente sabe, ¿no? Que es la extorsión, ¿no? Te detienen y, oye, este pedo te va a salir en tanto, ¿no? Y pues es como ahorita está funcionando. Por eso incitamos a la gente que, además de que tenga conocimiento de esto, porque sabemos que en muchas entidades federativas el que tú conozcas de la ley y lo expreses, el único resultado que vas a tener pues es un cachetadón de la autoridad, ¿no? Entonces a veces no funciona saber y decir las cosas. Entonces ya si tienen un papel con sellitos. Entonces, Hugo, hablando sobre estos permisos o autorizaciones sanitarias que le solicitamos a COFEPRIS y que eventualmente nos otorga. Primero, ¿qué beneficios nos otorga el hacer este trámite comparado a los derechos que ya podemos ejercer sin el trámite? Y también yo sé que estos permisos han cambiado tanto en los tiempos en los que tarda en salir desde el mero inicio. ¿Qué tanto ha cambiado en cuanto a tiempos del trámite? Y también sé que han cambiado la redacción del permiso final. Entonces me gustaría que nos expliques esto, por favor. Sí, claro. Bueno, en la primera parte o la primera pregunta que hiciste, pues la diferencia es de que ya hay un reconocimiento expreso a tu nombre, de que la declaratoria te aplica, esta que estábamos hablando, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, y te da un reconocimiento expreso para que tú puedas sembrar, cultivar, poseer y transportar cannabis y su semilla para tu autoconsumo. Es decir, no hay un límite de gramos, no hay un límite de
productos que tú puedas traer relacionados con la planta, está limitado a tu autoconsumo. Y ahí respondo tu otra pregunta de qué tanto se han modificado la redacción de las licencias o de estos oficios por parte de COFEPRIS, y justamente no habían tenido modificación digamos mayor desde 2017, que salieron los primeros, hasta 2022. Justamente hasta diciembre de 2022 empezaron a cambiar la forma de redacción de estos permisos de COFEPRIS. Seguramente hubo alguna instrucción del departamento que por así que da las órdenes ahí en COFEPRIS sobre la licencia de autocultivo lúdico y cómo la gente las estaba utilizando pues para hacer diversos actos relativos al autoconsumo y otras cosas. Entonces empezó a limitar sobre todo el tema de la importación de productos, porque ahorita precisamente como estas licencias te permiten importar y exportar productos siempre y cuando sea para tu autoconsumo, pues está dejando una puerta bastante abierta, sobre todo ante la ausencia de un marco regulatorio en la parte comercial y en la parte de cannabis, pues de que la gente utilice estas licencias como las que tú y yo tenemos, pues para hacer actos que no necesariamente son de comercialización, porque no estás comercializando nada, pero como te puedes hacer transporte y posesión sin un límite en apariencia, porque otra vez es autoconsumo, pues digamos que jurídicamente puede ser muy creativo, ¿no? Y ahorita se están logrando hacer cruces internacionales precisamente utilizando estas licencias. Entonces la autoridad que dice, bueno, no quiero que me empiecen a transportar cajas, ¿no?, de productos. Entonces, por ejemplo, la primera limitación que ha dado a partir de diciembre del año pasado fue establecer un máximo de importación de semillas. Lo limitó a 20 semillas. Pero el mismo permiso lo limita a 20 semillas por año. Entonces tú el primer año puedes importar 20 semillas nada más. Y ahorita el tema de la importación de semillas es importante para estas licencias, porque no hay en México todavía alguien que pueda venderte legalmente una semilla. Entonces la única forma como tú puedes adquirir una semilla legal es yendo al extranjero. Y por eso el permiso te limita a 20 semillas en tu compra que hagas en el extranjero. ¿Pero por qué? Porque con este permiso ya puedes tú comprar semillas en el extranjero. Y ya te están diciendo exactamente cómo. Y ahí viene un proceso, son como 10 pasos que hay que seguir. No es tan fácil importar productos de cannabis ya con tu autorización incluso. Pero ya lo estamos logrando, ¿no?, legalmente. Obviamente antes sabíamos que se cruzaban productos, pero ilegal. Ahorita la gente lo está haciendo legal. En aviones comerciales, por paqueterías, etc. Ok, interesante. Y en cuanto a los tiempos que está tardando el trámite, por ejemplo, en 2017, yo recuerdo que tardaba más de un año, porque todavía no había una declaratoria general de inconstitucionalidad. Entonces yo recuerdo que esos trámites llegaron a... No estoy seguro exactamente, pero estoy seguro que más de un año. Entonces, ¿ahorita cuánto está tardando? Sí, precisamente eso que dices, o sea, como no había tanta certeza y ahorita ya la hay más, los tiempos en algunos casos se acortan, porque sigue habiendo desgraciadamente estos juzgados. Aquí en la Ciudad de México son 17 juzgados. Y hay otros juzgados que, aunque están obligados a emitir los criterios, se van como por el camino más largo, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Entonces nosotros obviamente como abogados pues buscamos interponer los recursos que sean más eficientes para ustedes que buscan la protección. Y como dices, gracias a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y a que ya es jurisprudencia, pues es diferente a 2017, ¿no? Ahora tenemos más medios, más recursos, incluso la misma ley nos abre un recurso nuevo solo porque ya existe una Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Entonces ya podemos irnos también por este recurso, y pues los jueces ya están obligados a darnos las autorizaciones, y eso también es bueno que lo sepan ustedes,
porque obviamente ustedes tienen que pagarle a un abogado para que haga su trámite, y de alguna manera si el abogado hace su trabajo, que yo sé que eso es difícil también desgraciadamente, ¿no? Y es algo que es apremiante en mi medio, pero pues espero que cada vez estén poniendo a trabajar mejor los abogados, y yo también en parte es algo que hacemos, pero si todo se hace de forma correcta, pues los procesos deben de ir siendo cada vez más eficientes, porque digamos que el camino ya está, o sea, ya hay un túnel cada vez más ancho, cada vez más marcado, ya ni siquiera es un túnel, ya es un puente, ¿no? De cómo hacer las cosas. En 2017 estábamos cavando ese túnel, ¿no? No existía nada de eso, no existía. ¿No? Entonces, eso mismo está pasando, por ejemplo, que yo sé que todavía no lo estamos platicando, pero eso mismo está pasando en la parte comercial. Por ejemplo, los procesos comerciales se están tardando más de un año, fácil, todos, ¿no? Y es como pasó al principio con los de autoconsumo, por lo mismo, porque apenas se están dando los precedentes, se está regulando, pero al menos estamos caminando hacia adelante, ¿no? A pasos de tortuga, pero hacia adelante. Interesante, ok. Entonces, pues ya tarda menos este permiso. Es un proceso que yo conozco más o menos, que quisiera explicarlo brevemente en cámara. Primero vas a Cofepris, introduces un escrito libre, solicitas mediante esta carta que básicamente pide que te otorgue Cofepris un permiso o una autorización sanitaria para uso personal o uso lúdico de cannabis para ti, nada más. Uso personal. Después de solicitar en Cofepris, tarda aproximadamente, que son 90 días, ¿no? 90 días hábiles en obtener una respuesta. En teoría, Cofepris tendría que otorgar estos permisos, pero pues hasta donde yo sé, siempre los rechaza, lo cual alarga los tiempos y también aumenta la carga burocrática a nuestro poder judicial. Y pues el siguiente paso es solicitar una denuncia por incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que ese es un proceso que normalmente va a llevar a cabo un abogado, y después de ahí es esperar a la resolución del juzgado. Normalmente ese juzgado tendría que aprobar fallar a nuestro favor como consumidores de cannabis, y Cofepris estaría obligado, ahora sí, a emitir esta autorización sanitaria, ¿correcto? Corrígeme si dije algo. No, prácticamente dijiste exactamente cómo es, ¿no? Habrá algunos procesos que serán diferentes, pero lo que es importante para la gente y que entienda es que, pues al final, por desgracia, Cofepris va a otorgar la licencia hasta que un juez lo obligue. O sea, hasta que un juez no lo obligue, Cofepris no ha entregado. Yo no he visto ninguna licencia, salvo una vez me dijeron de una, pero no me consta, que la entregaron con la pura solicitud del escrito libre, ¿no? Y tú bien dices, debería de entregarse la licencia con tan solo pedirla en Cofepris, y no se debería de requerir a un abogado, ¿no? Eso no debería de existir. Desgraciadamente, pues no es así. O sea, Cofepris y el gobierno no quiere que ustedes tengan esta protección. Entonces, pues sigue buscando precisamente poner obstáculos para que ustedes no lo hagan o sea mucho más tardado, ¿no? Y pues al final por eso seguimos teniendo trabajo, porque la gente lo sigue necesitando, ¿no? No tanto porque yo quiera vivir de esto, ¿no? Obviamente nosotros lo que buscamos, y lo hablábamos acá, es de que la gente tenga opciones de autocultivo y tenga más herramientas para poderlas ejercer legalmente sin necesitar de nadie ni de nada, porque nuestro interés pues es exponencial, o sea, que todos lo puedan hacer, para que no se hable de privilegios de nadie. El que tenga privilegios, que sea porque se lo ganó. Justo.
Entonces, ahora sí, ahí sigamos. Esto fue la parte de uso personal de cannabis, pero pues empezamos a tocar también el tema del uso comercial, de pues ya el querer hacer dinero, el hacer transacciones comerciales con la planta de cannabis. También aquí hay bastantes rumores. Hay gente que dice que pues sí es legal, hay otra gente que dice que solo el menos de 1% de THC. Sé que ya hay bastantes resoluciones judiciales a favor de ciertos lineamientos específicos. Hay un caso específico de una empresa extranjera que fue muy famosa. Famoso el caso, que se le otorgó una autorización para comercialización. Entonces, explícanos dónde estamos ahorita. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer en cuanto a comercio? Claro. Voy a empezar como jurídicamente hablando que hay y desgraciadamente no hay mucho. En la Ley General de Salud se permite la importación de productos hasta con el 1% de THC. Y hay un reglamento que se publicó el 12 de enero de 2020, de 2020, donde habla precisamente, el título completo es la Ley Farmacológica de Cannabis a nivel nacional. Algo así es el nombre y es un reglamento. Y ese reglamento tiene aproximadamente 60, 70 artículos donde regula todo lo relativo a la investigación de la planta de forma legal y ahí en ese mismo reglamento menciona pues que se deben de otorgar permisos desde la cosecha hasta el producto final, precisamente para fines farmacológicos o medicinales de la cannabis. Y ya habla de la cuestión comercial porque habla en un grado farmacológico medicinal. ¿Por qué menciono este reglamento? Porque gracias a este reglamento nosotros encontramos un vacío legal en cuanto al momento que nos resuelve la autoridad. Es decir, si la autoridad nos resuelve a una petición de nosotros de comercialización, en el sentido de que no existe ninguna disposición que validen el derecho que estamos reclamando, inmediatamente nosotros podemos contestar que eso no es cierto, porque está este reglamento en materia farmacológica de cannabis que está publicado en el Diario Oficial de la Federación y que dice que sí se puede. Entonces, lo que te está diciendo COFEPRIS no es cierto, no es congruente y no está fundado y motivado y por lo tanto es ilegal. Entonces, con esta premisa tan simple, yo me puedo ir a un tribunal en materia administrativa y denunciar esto que está pasando a través de un juicio contencioso administrativo y estoy teniendo resoluciones como las que tú conoces, que tenemos ya, como la de los canadienses, donde ponen estas limitaciones extrañas del 1% de THC, que yo no sé por qué existen, pero fuera de estas limitaciones extrañas del 1% de THC, permite la comercialización de cannabis y para su importación y exportación. Entonces ya está abierto un mercado para ciertas personas, es decir, son muy pocas, no creo que sean más de 100, probablemente son pocas más de 10, las personas que actualmente en México ya tienen una autorización, pero seguramente son más de 10 porque te digo que nosotros al menos ya tenemos ese número de personas con esas protecciones. Entonces aquí lo importante es cómo uso esa protección que ya tengo de una autoridad federal que me está diciendo que el que la autoridad no me permita comercializar me está violentando mi libertad a dedicarme a cualquier profesión o trabajo u oficio siempre y cuando sea lícito, que lo dice el artículo 5 constitucional. Entonces ahorita estamos en esa parte con esas personas. Ahora, ¿qué pasa con las demás personas que me están escuchando ahorita y no tienen nada? Pues hay que empezar a tener cosas, precisamente para que su dialéctica al momento de que estén con una autoridad pues sea sustentada con papeles, además de lo que ya la información que les dimos hoy y que yo sé que muchos de ustedes ya tienen, ¿no? Gracias a Dios, los movimientos canábicos, aunque no son abogados, yo veo que muchos tienen siempre un apartado de la parte jurídica, ¿no? Entonces, eso es lo que se está pudiendo. No solo los canadienses pueden hacer ya actos de comercialización, importación y exportación, y ustedes con su INE
o una identificación oficial, pueden empezar también ya estos trámites. Muy interesante. Entonces, básicamente, si yo estoy pensando en comerciar productos con menos de 1% de THC derivados de la planta de cannabis, pues ya hay una vía jurídica que me puede otorgar una protección, pero es una vía jurídica a fin de cuentas. Tengo que empezar un proceso, me imagino también ir a Cofepris, o pues si se quiere cultivar, pues también con las autoridades competentes como el SNICS y la Senacica. Pero de que hay vía, solo que pues no es simplemente porque se me antoja hacerlo y ya, sino empezar el proceso. Claro que se puede hacer así, ¿no? De que se me antoje y sin ninguna documentación lo hago, pero tu nivel de riesgo de exposición derivado de lo que estamos hablando, ¿no? De esa ambigüedad que hay en el marco regulatorio, pues te va a poner en riesgo. Entonces aquí la idea pues es que la gente haga sus actividades en paz, segura, libre. Por eso los movimientos, ¿no? que se hacen y que ustedes apoyan tanto y que organizan y gestan, pues son necesarios, porque al final ese es el clamor de la gente. O sea, el clamor de la gente no es de yo quiero vender un producto con hasta un 1% de THC. O sea, yo nunca he visto en una manifestación una pancarta así, ¿no? O sea, yo entiendo que al final todavía no hemos llegado a lo que nos hemos planteado como objetivo, como movimiento canábico, ¿no? Entonces falta mucho, pero por eso este programa se llama Mitos y Realidades, ¿no? Para decirles a ustedes que ya la gente puede hacer, y así, perdón que use la palabra, pero así de huevos, ponérsele enfrente a la autoridad y decirle, aquí está mi proceso, ¿no? Y que incluso como en la mañanera que vimos que expusieron a Fox porque sus permisos eran hechizos, o sea, ustedes si son expuestos, saquen sus permisos y saquen todo su procedimiento judicial y cómo un juez los protegió y cómo tienen una sentencia y cómo tienen una persona moral que los protege. Entonces ya no es bluff lo que ustedes están dándole a la autoridad como sustento de que su actividad es lícita. Entonces, y aún así van a buscar chingarte porque esa es la naturaleza de la autoridad. O sea, no vamos a cambiar a México porque el tema sea canábico, ¿no? O sea, ellos son así, ¿no? Entonces lo que sí vamos a tener es maneras de decirle, pues te la vas a pelar y hoy no me vas a chingar, ¿no? Eso te lo vas a llevar y vas a buscarlo en otro lado, pero conmigo no. Y lo mismo hay que empezarlo a hacer, digo que se está haciendo ya a partir de estas licencias a nivel internacional. ¿Por qué? Porque sabemos también que a nivel nacional hay otros intereses que regulan el mercado. O sea, lo jurídico lo estamos tomando ahorita, pero no solo lo jurídico. Pero a nivel internacional, México no ha explorado pues todavía en la cuestión del mercado de cannabis legal. Obviamente ilegal, yo creo que la mota de México se conoce en todo el mundo, pero legalmente no hay productos mexicanos todavía de cannabis en las tiendas de autoservicio de esos países. Y si nosotros logramos eso, era lo que también hablábamos fuera de cámara, pues se logra tener un modelo económico para el país, no solo para una persona, sino para un país completo de desarrollo, de producción, donde puede salir dinero y para que le depositen a todas esas becas y todas esas pensiones y haya una justificación de dónde sale el dinero. Porque ahorita todo ese dinero que se deposita a las pensiones y a las becas está saliendo de los deportistas de natación, está saliendo de donde están quitándole beneficios, porque ni son privilegios, creo yo. O sea, que tengamos un equipo de natación no es un privilegio, creo que es algo que un país debería de tener, ¿no? Y apoyado. Entonces, todo eso que están viendo ahorita, la inflación que existe en los precios, ¿no? Esa es una forma de recaudar y grabar a la gente, incluso muy cruel, porque ni siquiera les avisas. Cada mes que van al supermercado les alcanza menos el dinero. Entonces todo esto que estamos hablando pareciera que no tiene relación, pero sí. ¿Por qué? Es un modelo económico muy sustentable, el que ahorita estamos nosotros haciendo o orquestando legalmente, que ahorita tienen 10 personas o 15, pero si la logran tener 100,000, 100, 200,
cada persona puede crear realmente un imperio que va a contratar gente, que va a generar riqueza, que puede el gobierno cobrar impuestos sobre la renta sin ningún problema a todos los ingresos que haya derivados del cannabis. Claro, justo. Creo que estamos en una posición en la que se puede desarrollar ya bastante en cuanto al comercio, a la industria de esta hermosa planta, la cannabis. Una duda entonces, aquí hablamos solamente de plantas con menos de 1% de THC. Para el resto, o sea, lo que contiene más de 1% de THC, ¿cómo estamos? Seguimos en litigio de esos procedimientos. Ahorita, por ejemplo, tenemos sentencias de productos con más del 1% de THC que ya están autorizados para que se examinen si tienen algún daño al ser humano, y de comprobarse que no son dañinos estos productos, se deben de certificar. Entonces ya tenemos sentencias en este sentido. ¿Por qué hablamos tanto del 1% del THC? Porque hay una jurisprudencia que dice precisamente que se debe de otorgar los permisos de comercialización siempre y cuando sean productos de menos de un 1% de THC. Entonces, por eso es que ahorita los fallos, como mínimo, estamos teniendo ese resultado, porque están obligados los jueces a resolver de esa forma. Ese criterio es muy reciente, ¿no? Entonces apenas lo están conociendo, es de julio del año pasado y es precisamente derivado de los canadienses. El juicio de los canadienses produjo esta contradicción de tesis, o que se resolviera en esta sala este criterio, y por eso es jurisprudencial, y por eso es que también están saliendo cada vez más fallos en este sentido, y por eso es que la gente que se anime también a empezar sus procesos, pues sus posibilidades de éxito cada vez son mayores, precisamente de obtener fallos parecidos a los canadienses. Interesante. Okay. Entonces, pues en conclusión, pues se sigue litigando, y como no hay jurisprudencias, no hay todavía una línea clara por parte del Poder Judicial, todavía se está litigando fuertemente esta parte del más de 1% de THC. Sí, pero eso no significa que no se pueda, o que sí se pueda. Exacto. O sea, al final sigue estando ahí en el limbo de que sí se puede y que no se puede, y hay empresas y personas que sí están pudiendo lograr alcances mayores al 1% de THC. Interesante. Bueno, y por último, hay otro tema importante. Ya hablamos del uso personal, para uno mismo. Ya hablamos también del uso comercial. Por último, también me gustaría hablar sobre qué puede hacer el sector público, qué pueden hacer las autoridades. Pues federal ya lo saben, pero más bien a nivel estatal y a nivel local, nuestras alcaldías, las presidencias municipales. ¿Qué reformas, qué incentivos, qué tienen ellos en sus manos para apoyar, por un lado, al consumo, a nosotros como consumidores, a que seamos menos discriminados, a que vivamos con mayor igualdad y tranquilidad comparado a los usuarios de otras sustancias? Y por otro lado, ¿cómo pueden apoyar también esta industria creciente, pensando específicamente en el cáñamo o en las plantas de cannabis de menos de 1% de THC? ¿Qué piensas que pueden hacer? Nosotros presionando a nuestras autoridades locales, pero también pensando quizá en algún funcionario público que esté viendo este video. Sí, pues justamente yo creo que es una oportunidad para ese funcionario público que puede estar viendo este video. Y yo creo que ya lo saben, incluso muchos políticos por conveniencia se están metiendo nada más en la parte canábica, que no es lo ideal, obviamente, pero está pasando. Y aquí lo importante es lo que sí se puede hacer, ¿no? Y es que precisamente esos funcionarios públicos que ya están en los cargos públicos, que ya tienen el poder, o aquellos que aspiran a hacerlo, pues obviamente si traen ideas, sobre todo de abrir espacios en sus comunidades para que la gente pueda sembrar, cultivar, consumir la planta, que son cosas que ya hemos visto precisamente que gobiernos locales, no necesita ser el presidente de la república, ni su clon, ni su títere, ni nada de eso para hacerlo, ¿no? Puedes estar en tu comunidad y precisamente
dar estos espacios para la gente, y tú lo puedes fundamentar como autoridad en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, y seguramente va a haber mucha gente que se va a acercar a esos espacios que tú vas a abrir, y eso seguramente va a traer un beneficio para tu comunidad. Y si tú eres un servidor público, como dices serlo, o los que lo son, pues me imagino que eso quieres, ¿no? Servir a tu comunidad. Entonces al final estás logrando eso, y a lo mejor hasta te va bien porque la gente empieza a votar por ti porque hiciste algo bueno y no puras pendejadas como acostumbran los servidores públicos. Entonces yo pienso que es una buena idea, ¿no? O sea, y obviamente que lo pueden tomar en cualquier comunidad rural, no rural, etcétera. Y si eres, tienes cada vez más poder, eres un gobernador, eres un presidente municipal, pues obviamente se pueden ir haciendo más cosas. Y eso se trata. Al final esto que estamos hablando no es algo que lo inventamos nosotros. O sea, en las fuentes formales del derecho, cuando uno estudia así como las bases de qué es esto que estamos hablando de jurídicamente y leyes y todo eso, se habla de que hay una fuente formal del derecho que es los usos y costumbres. Es decir, lo que la gente hace como normal, eso se vuelve ley. Esa es la mejor forma, o la única, por desgracia, por el sistema que tenemos, de crear leyes. Por las costumbres y formas que estamos teniendo. Y con la marihuana lo hemos visto. La marihuana no ha cambiado los últimos 5 años porque la ley haya cambiado. Ha cambiado porque la gente ha cambiado su forma de ver y de percibir la marihuana. Lo legislativo no ha servido de nada. Sí, justo. Creo que, como dices, hay mucho que pueden hacer estos servidores públicos. Hablaste sobre los espacios de consumo y de intercambio cultural. Eso creo que es muy importante. Para cultivar, pueden sí, otorgar para lugares también, para cultivo. El fomento al cultivo, el fomento a la industria, a la agricultura y a la industria del cáñamo o del cannabis no psicoactivo. Es una fuente de oportunidades y riqueza que no sé o sea, yo hasta donde sé, no hay un solo municipio que lo haya explorado todavía. Y eso tiene beneficios medioambientales, como limpiar el subsuelo, como ser un cultivo carbono positivo, como también recordemos que se puede construir con la fibra de cáñamo, se pueden hacer casas, se pueden hacer edificaciones en general. Creo que alimentación también, sí, y eso ni hablar también de los suplementos alimenticios y la medicina que se puede manufacturar con esta planta. Entonces, creo que también hay políticas públicas que se pueden diseñar alrededor de la industria de cannabis. Definitivamente es un tema que es recomendable que exploremos todos como sociedad, tanto funcionarios públicos como nosotros, parte de la comunidad. Y pues estoy seguro que van a ir saliendo cada vez más proyectos en cuanto a esto, porque los beneficios son muchos. Sí, abonando a lo que dices, hay otro proyecto que se me hace muy interesante y que, por ejemplo, el gobierno federal está interesando incentivar el turismo, ¿no? Se nota con sus proyectos de Tren Maya allá en la península, y precisamente el turismo de consumir plantas de poder. O sea, extranjeros vienen a México porque saben que aquí es un lugar donde la gente conoce por tradición y cultura de las plantas de poder, y es algo que se le puede sacar provecho si se regula de forma adecuada. Ahorita tenemos, gracias a Dios, abuelos mayas en la península, ya con protección, ya con licencia, y están utilizando precisamente en sus rituales. Ya lo hacían antes, o sea, no porque tengan el papel lo están haciendo ahora, pero ahora lo están haciendo muchísimo más seguros, y también en caso de que llegue una autoridad, ellos pueden mostrar su documentación, y eso se puede convertir también en un modelo para generar riqueza o recursos para la misma gente que vive en esas comunidades donde los trenes mayas van a pasar. Pues es una forma de sacarle provecho a los mismos planes que el gobierno ya tiene. Entonces creo que es tiempo y lo vimos con la pandemia, o sea, sobrevivir es esencial, es primordial, y pues lo primero que tenemos que hacer es darle a la gente herramientas para que pueda sobrevivir.
Y si ustedes les tapan las 3 herramientas que tiene la gente para poder producir y tener más cosas, pues se las ponen cada vez más complicados. Y se supone que el gobierno debe de facilitar a que la gente se desarrolle económicamente, personalmente, etcétera. Entonces, lo único que estamos viendo es que tenemos un gobierno que funciona contrario a los intereses que dice proteger. Entonces, estamos teniendo, digámoslo así, voy a hacer una analogía como medio radical, pero pues a un sacerdote en una iglesia hablando de Satanás, ¿no? Y promulgando ese tipo de cosas. O sea, ahora sí que digo una cosa, pero yo atrás hago lo contrario. Y eso me da votos, eso me da que ustedes estén conmigo. Entonces, al final eso hay que cambiarlo y lo cambiamos nosotros. El gobierno no va a cambiar porque al gobierno le interesa seguir igual. Al contrario, va a querer que ustedes sigan ahí votando por ellos a cambio de lo que les dan, ¿no? Y que no pues se produzca nada. Entonces, eso es lo que yo veo que pues tenemos que ir cambiando, y por eso los funcionarios públicos, y por eso de alguna manera como cierre también, para que no quede en el aire como lo que estamos diciendo y esté todo concatenado, pues hay que buscar en medida de sus posibilidades acercarse a tener estas protecciones jurídicas, estos papelitos a su nombre que les concedan o reconozcan estos derechos. Y obviamente pues cada vez hay más abogados, cada vez hay más asociaciones, cada vez hay más espacios. Está este espacio precisamente donde ustedes pueden comunicarse y pedir informes, asesoría. ¿Cómo le hago? No tengo dinero, ¿qué puedo hacer para no tener nada, ¿no? Y obviamente aquí les podemos contestar y decir qué es lo que pueden hacer sin invertir un peso, ¿no? Y también, bueno, y tenemos estos planes de que si ya quieres que un abogado te auxilie y esto, bueno, te va a salir en esto, un financiamiento, etcétera. ¿Para qué? Para que no haya privilegios en esto que estamos haciendo, porque también sería incongruente que nosotros buscáramos que solo los privilegiados tuvieran acceso a las defensas. Eso sería contrario también al discurso que nosotros manejamos, ¿no? Pero también tenemos que hacerlo viable económicamente hablando, porque pues nosotros no nos beca nadie, ¿no? O sea, al final todo lo que se produce es por el esfuerzo del trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, buscar eso en comunión. Creo que eso sería como el punto conclusivo que yo daría a la parte de mitos y realidades de la parte legal en México, ¿no? Lo que sí se puede hacer es esto que estamos diciendo, y hay muchísimo más camino por recorrer, y pues depende de todos nosotros, o sea, no quiero ser como un coach o motivacional este rollo, pero es neta, ¿no? Y si no hacemos nada, nos van a joder y nos van a chingar más como lo han hecho todo el tiempo. Justamente, yo creo que la acción colectiva es la que ha generado el cambio en todo, y pues este tema en específico, la liberación de la planta también. Desde el 2017 la acción colectiva fue la que generó las jurisprudencias que después generaron la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, y pues el mensaje aquí que queremos dar es claro: movámonos. La vía legal no es la más rápida, pero sí es la más segura. Entonces, asesórense, pueden preguntarnos en este video, pueden mandarnos mensaje directo aquí en Hotbox, si tienen alguna duda sobre su proceso para el uso, para sacar su permiso ante Cofepris para uso personal de cannabis. También pueden buscar a Hugo. Gracias. Y también búsquenos en redes sociales, somos Hotbox con J y V chica. A Hugo, ¿cómo te encontramos? Como Jurisprudencia y abreviado Suprema Corte en Facebook, también como Innovalex Group, ahí también así nos encontramos. Ok, excelente. Pues les agradezco muchísimo por su tiempo, por su atención, sus comentarios acá abajo, las dudas que tengan, por favor pregúntenos. Queremos tener una conversación con ustedes de cómo puede mejorar el panorama actual sobre la legalidad de la cannabis en México. Yo soy Juan Pablo y él es Hugo Bujara. Un placer, un honor, nos vemos. Y recuerden, amigos, todo está conectado. Esto es Hotbox.